llegamos hasta Bizancio analizando a través del retrovisor. Ayer fuimos retrospectivamente y llegamos hasta cómo vemos cómo en el Olimpo los dioses griegos y dioses sin cabeza, deformes, con un brazo que le falta, como salían en la estatua de Apolo, pero que en Atenas y en el Partenón y en el Ágora y a través de todas las grandes figuras y la comunidad en el Mediterráneo se hablaba de todos estos dioses y era normal entre los marineros, Poseidón y todas esas cuestiones que sucedían, y que así se llegamos desde allá, desde aquella época de los Olimpos, donde Zeus miraba a sus dioses menores, se llega a pasar por historia, por Roma, por Constantinopla, y que para hablar ya del Imperio Bizantino tendríamos que situarnos entonces históricamente entre el año 450 al 1000, porque ya suceden cuestiones totalmente que pertenecen a esta cuestión bizantina, Bizancio, Roma en el este. Vemos como el Imperio Bizantino del siglo X, por ejemplo, puede haber sido el descendiente directo de la antigua Roma, pero en carácter distaba mucho de la edad de oro del siglo II, e incluso de la era de Justiniano, porque en los siglos V y VI las epidemias, como decimos en la anterior clase, el deterioro económico y las condiciones que existían eran inestables y provocaron la disminución de la población, y hubo una notoria reducción en la importación y en la riqueza de las ciudades que habían sido y que muchas eran el pilar del mundo clásico. Vimos entonces cómo desde ese olímpico, ese mediterráneo, esos dioses antropomorfos, esas cuestiones del ayer, de los imperios que van pasando y van decayendo, se llegó al Imperio Bizantino, 450 al 1000 según la historia, y que esto tiene que ver mucho cómo comenzó Bizancio con una herencia urbana helenística. Las condiciones del Mediterráneo y las balcánicas estaban totalmente bordeadas de ciudades griegas, aunque estas adoptaron un carácter cada vez más rural, y después fueron poco a poco a través del siglo VI después de Cristo, y podemos ver que desde ese punto de vista estratégico, Bizancio estuvo siempre batallando en dos frentes insostenibles, sencillamente porque contra los eslavos por un lado y luego contra los grandes, podríamos decir, francos que habían en el oeste, y también estaban con ellos contra los árabes y luego los turcos, de tal manera que los selyúcidas en el este hizo que Bizancio se mantuviera unida administrativa y socialmente por una red de plazas fuertes militares y eclesiásticas. Así cuando vemos que esa Roma nace, como le dije, como esta Barranquilla apenas con unos caseríos y unas cuantas calles, llegó a ser la gran ciudad eterna. Por lo tanto, continuando con esta cuestión de Bizancio, vimos que en el siglo IV, cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, y del siglo IV al siglo VI la protección imperial hizo surgir en el Mediterráneo oriental grandes basílicas con naves totalmente laterales que tienen su punto culminante en la Santa Sofía,
de Justiniano allá en Constantinopla. Esto está entre los años 532 y 537. De esa manera nosotros podemos ir entendiendo más la historia y estas cuestiones de los desenvolvimientos de la religión y de los dioses. Podemos decir que solo hasta el siglo XIII la ciudad más rica y más populosa de la cristiandad, y que tenía una política y cultura propia, y aunque se hacía demasiado grande para su imperio, siguió siendo hasta el siglo XIII la ciudad más rica y más populosa de la cristiandad. Por eso es que nosotros nunca podemos decir que no, en cuanto aunque otras ciudades decayeron, Constantinopla se mantuvo en dinamismo como la capital del Imperio Bizantino, y así circundaba por las grandes murallas teodosianas, se podría decir, del siglo V, y todavía teodosiana de Teodosio del siglo V, todavía imponentes dicen que en la actualidad, porque todavía se encuentran en rezago de esos grandes imperios. Por eso es que allá, cuando surge los grandes disturbios en las calles de Constantinopla por diferencias sobre doctrina religiosa, haciéndose evidente el fuerte lazo que unía a la vida religiosa con la secular en el mundo bizantino, en Occidente los gobernantes germánicos de creencias cristianas heréticas y religiosos, los súbditos de creencias ortodoxas, establecieron una jerarquía totalmente religiosa paralela, en la cual los sacerdotes y obispos seguían al Papa de Roma como la autoridad máxima en materia religiosa, y en Bizancio la autoridad secular y religiosa convergía en la persona del emperador. Por ello, su punto de vista y la opinión religiosa, respaldada por el poder político y militar, podía imponerse más eficazmente que en cualquier otra proclama del Papa romano en el oeste. Por esto se hizo y trajo particularmente lo que se conoció como la evidencia o lo evidente en el largo periodo de los emperadores iconoclastas 728 al 843, en cuando se prohibieron y destruyeron las estatuas e imágenes de los edificios religiosos en todo el Imperio Bizantino. Por eso llegamos al siglo VII, cuando Vicencio se puso en pie de guerra contra los árabes y eslavos, y el imperio se fue transformando en un mosaico de grandes feudos controlados por comandantes militares y aristócratas religiosos y de las mismas regiones. Por eso que el gobierno estaba focalizado a satisfacer las necesidades del ejército y la armada, y cada provincia era responsable de proporcionar efectos militares y mantener unidades de la flota y las grandes fortalezas de las guarniciones. Cuando las funciones claves del Estado, tales como la recaudación de impuestos, fueron traspasados a grandes terratenientes locales, entonces hubo una original y un originamiento que solo en forma vitalicia, más tarde en forma hereditaria, que fue pasando, de modo que a medida que crecían las presiones militares y la economía monetaria, declinaba la administración burocrática, que se centralizó en el Imperio Bizantino, que había heredado de la antigua Roma, y entonces sucumbía gradualmente ante los procesos que crearon los estados feudales de Europa Occidental. Y así puedo decirle, queridos estudiantes, que esa Roma, que nació con unos cuantos caseríos y muy parecido a nuestra invasión por Galapera, también hubieron allá grandes contrastes hasta que llegó a ser la gran ciudad eterna de Roma, y así se van entrelazando Constantinopla, Constantino, el Imperio Bizantino, y surge el Islam. Por lo tanto, sí es cierto que la historia
cuando la miramos nos enseña mucho para impulsarnos al futuro. Continuaremos con otros temas que tengan que ver con la historia universal y que puedo ser cómo nacen las civilizaciones, otro tema. Nos vemos.